nuestra primera presentación, que se lo consignamos ahí. A ver, la del... El 15, profe. De octubre. El 15 de octubre, sí señor, tienes toda la razón. El 15 de octubre ese es un día, si no estoy mal, viernes, ¿cierto? Sí, viernes 15 de octubre, perfecto. Entonces, para que nos vayamos proyectando, muchachos, ese 15 de octubre es exactamente en 2 semanas. Miremos cómo estamos de temas. A ver, miramos. Ya pasamos todo el tema de aletas, ¿cierto? Y a ver, ¿qué nos hace falta? Estamos en todos los transientes, empezando por el tema de Lumped Systems, o sea, de sistema concentrado. Después pasamos a la solución del primer término y mostramos qué eran las gráficas de Heisler y vamos a quedar un rato ahí, muchachos, evidentemente, para que ustedes tengan oportunidad de practicar con esto y realmente poder utilizar con algún nivel de agilidad pero nos hace falta más tema y eso es lo que estoy viendo yo acá. Desde que estoy abriendo acá nuestro campus virtual. Y ese es un temita que es, a ver, tenemos que hacer un quiz y ese quiz lo vamos a hacer en 8 días. Y entonces, una vez se los anuncio, vamos a hacer un quizecito. Lo hacemos en 8 días, entonces no dejen de asistir a tiempo a la clase, por favor, desde hoy les digo. Y nos hace falta acá nuestro microcurrículo que les voy a compartir. Yo les estoy compartiendo ahí pantalla, que es esta presentación que la vamos a cerrar. Listo. Una pregunta, ¿el quiz va a abarcar también transientes o simplemente aletas? No, de una vez, transientes y aletas, ambas cosas, para un poquito que ustedes, lo que no abarca es el último tema que vamos a ver, que es el siguiente. Entonces, transientes y aletas. Miren que estamos ya acá en esta parte, ¿no? Entonces, ecuación general de la aleta ya la miramos con perfil rectangular recto, eficiencia de la aleta, diferencia simetría, eficiencia de las aletas, longitud apropiada de la aleta, listo. Análisis de sistemas concentrados y criterio para este análisis, conducción de calor en régimen transitorio, pared plana grande, cilindro largo y de esferas. Esa derivación la vimos la vez pasada, conocemos las fórmulas, pero ahorita lo importante es empezar a aprender a usarlas. La aproximación del primer término, hablamos de ellas, y las gráficas de Heisler las presentamos. Lo importante es ahorita usarlas, saber cómo usarlas. Esto de generación de calor en placas, cilindros y esferas es lo que nos quedaría, más la ley de Fourier, conductividad térmica, ecuación general de conducción, que la vamos a ver en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, y algunas cosas de condiciones de frontera, básicamente para resolver esas ecuaciones un poquito más robustas. Entonces, nos quedamos con estos dos temas para el quiz. Lo vamos a ver también en detalle durante estos 15 días. Hoy no voy a empezar con eso. Hoy quiero hacer ejercicios de la parte anterior. Voy a dejarles una tarea también para que la revisemos la próxima semana. Y por eso con el quiz ustedes tienen que recordar lo de aletas y por eso estudiar también de este tema. Y de la última parte, pues ya de una vez lo tienen más fresco para el parcial. ¿Ok? Porque nos quedan 2 semanas. Entonces el panorama, muchachos, que vamos a seguir. Entonces cerremos acá. Vamos a ver. Cerremos acá. Listos. Dejemos esta ventana acá. Y nos vamos con un par de ejercicios que yo tenía planteados. Yo no sé si ustedes los revisaron. Espero, y sobre todo, como yo les digo, espero hayan revisado muchos más. Porque a partir de hacer ejercicios, evidentemente salen preguntas. Y todas las preguntas acá son válidas pues para que logremos
como yo les digo, algún nivel de destreza en este uso de estas herramientas, ¿cierto? Entonces, el primer ejercicio que yo les planteaba allí es este. ¿Qué nos dice? Rayémoslo un poquito acá y lo analizamos qué es lo que nos dicen. Nos dicen a nosotros que tenemos un ladrillo, ¿cierto? Eso es un brick, un ladrillo. Y ese ladrillo nos dan ciertas dimensiones. Entonces tenemos nuestro ladrillito acá con unas dimensiones que es la geometría. Y fuera de eso nos dicen que este se va a meter en un horno que está a 1100 grados. Entonces lo vamos a meter acá en un ambiente bastante caliente. Y ese es el horno acá. Y después lo vamos a sacar. Ese mismo ladrillito lo vamos a sacar acá. Y evidentemente, dependiendo de la temperatura del medio ambiente, que está a 30, evidentemente el señor va a enfriarse. Entonces esto nos va a generar flujo de calor, ¿cierto? Dice que acá hay un H, ¿cierto? De interactuar entre este flujo de aire y la superficie del ladrillo. Nos lo dan el H, ¿cierto? Y fíjense que cuando uno ya empieza a trabajar con problemas de transientes, ustedes tienen algunas propiedades adicionales de el material o la sustancia o el sistema con que están trabajando, y esos son normalmente la densidad, la capacidad calorífica y evidentemente la conductividad, que es la que siempre hemos venido trabajando. Entonces fíjense que le dicen a uno: determine el tiempo requerido para enfriar el ladrillo a una temperatura de 5 grados de la que está el medio ambiente. Entonces, eso quiere decir que mi ladrillo al final del día o del tiempo, no sé cuánto se va a demorar, debe estar a 35 grados. Eso es lo que uno entendería, ¿cierto? Con una temperatura de 5 grados de diferencia. Uno podría tomarla 5 grados de diferencia hacia arriba o hacia abajo. Yo la voy a tomar hacia arriba porque pues no es como muy... Sí, determine, pues él está enfriándose de 1100. Y eso que dije ahorita, hay un error en lo que dije, a ver si alguien se lo pilló. Y no podría ser posible. Él viene de 1100. ¿Cuál es la temperatura más baja que puede alcanzar ese ladrillo, muchachos? 30 grados centígrados. Ok. Entonces lo que yo les dije es una falacia, de que puede ser para arriba o para abajo. Olvídense. Estaba yo soñando. Tiene que ser para arriba, porque por acá debe estar el 35. No puede bajar menos de 35 porque eso no es posible naturalmente hablando. O sea, si el ambiente está a 30, no puede bajar más. Entonces por acá, y acá va a estar a la temperatura infinita. Listo. Entonces, ese tiempo, me dicen, bueno, ¿cuánto es? Entonces, muchachos, en todos los ejercicios donde hay transientes, uno lo que tiene que hacer primero, como norma, es calcular un famoso número que se llama el número de ¿qué? ¿Lo mencionamos? ¿De quién? Biot, exactamente. Entonces, vamos a calcular ese número de Biot y vamos a mirar de qué forma yo trabajo digámoslo así, sistema. Porque yo no estoy seguro si es un sistema concentrado o no. Entonces, primero calculemos Biot. Pues para calcular Biot de un cuerpo con una geometría dada, pues directamente lo que yo tengo que hacer es, acuérdense que hay un LC que hay que calcular, cambiemos a negro, que es el volumen sobre esa área superficial. Y acá pues de una, es simplemente, y en esto ustedes
como siempre, eh, hagan el ejercicio de no equivocarse por la parte de unidades. Entonces, punto 203 por, yo estoy trabajando todo en metros cuadrados, por 0.102 por 0.057. Y todo esto está en metros cúbicos. ¿Y el área superficial qué es, muchachos? Profe, ¿Cómo? ahí pues yo tengo como una duda. ¿En qué Exacto. orden vienen dados esas dimensiones? Sería una pregunta, eh, a ver, ¿en qué orden? No la sabemos, ¿cierto? Uno no sabe si este es el largo o el ancho, uno no sabe si este es la profundidad y uno no sabe. Listo, no sabemos. La pregunta es, ¿eso me afecta o no mis cuentas? Eso es un buen detalle darse cuenta de eso y preguntarse si lo afecta a uno o no. ¿Ustedes qué dicen? Yo no sé quién es quién, mejor dicho. Yo lo único que sé es que es esto por esto y eso me da un paralelepípedo. O sea, yo podría decir que si más o menos así lo dibujé, este es el 203, este de acá es el 102 y este de acá es el 57. ¿Sí Mm, creen ustedes que eso afecta? Saber si no hecho, ya de hecho, yo cuando lo dibujo así, si lo dejo así puesto, pues yo ya sé quién es alto, quién es ancho y quién es profundo, pero yo lo hubiera podido dibujar así, sí, diferente. ¿cierto? Pero igual, entonces el área superficial no cambiaría. Ah, exactamente, exactamente. Digamos que Interesante. esa pregunta es interesante respondérsela para otro eventual tipo de sistemas donde hay otras, digámoslo así, donde eventualmente eh, pasaría otra cosa, no sé, donde puede haber una de las caras en contacto con otro cuerpo, donde esté a una temperatura conocida, bueno, qué sé yo, muchas cosas, pero acá en este caso eh, tenemos nosotros un medio fluido que supuestamente va a generar un H, así esto esté patas arriba, patas abajo, de lado, en fin, que en la realidad, muchachos, ojo, eso no es así. Normalmente, cuando la dirección de flujo está, digámoslo así, paralela a la dimensión mayor, es muy probable que haya una mejor transferencia de calor. En este caso hay una transferencia de calor que no es tan buena. Lo que pasa es que ese tipo ya de cosas las ve uno en un curso más avanzado de pura convección. De hecho, hay ejercicios que le dicen a uno, eh, ustedes muchachos que les gusta, por ejemplo, los fines de semana tomar cerveza fría, ¿cierto? Entonces ustedes se preguntan, bueno, yo tengo 10 cervezas acá y tengo 5 invitados. Nos vamos a tomar las primeras 5. Tengo 4 invitados conmigo, 5. Entonces nos vamos a tomar las primeras 5. ¿De qué forma lo pongo yo en mi nevera? Este es el estante de la nevera para que esa cerveza se enfríe más rápido. ¿Así o así? Es una buena pregunta, ¿no? Ustedes con la experiencia que tienen, muchachos, en esas cosas, ¿qué les ha pasado? ¿De qué forma es mejor? ¿O nunca se han puesto a preguntarse eso? Supongo que parado porque tengo mayor superficie, la de la tapa y la del cuerpo de la cerveza, del cilindro. Eh, yo no me acuerdo exactamente porque yo una vez hice ejercicio. Hay una pequeña diferencia y una es mejor que la otra. No me acuerdo cuál de las dos, porque es que acá hay un mecanismo de transferencia de calor que se llama la convección natural, simplemente por haber una diferencia de temperaturas. Normalmente fíjense que las neveras no actúan con un chiflón de aire adentro. Ustedes no tienen una nevera de tiro forzado, normalmente eso no pasa.
uno lo que tiene es una nevera donde la temperatura adentro está bajita, está a 5 grados, 4 grados, qué sé yo, lo que uno lo tenga, pero no hay una circulación de aire forzado. Entonces, es pura convección natural. Pero eso es bueno, eso es otro cuento. Pero entonces, fíjense que esa pregunta es chévere y es al lugar, pero en este caso, pues para nada, digamos, nos influye. Entonces, queda para que ustedes investiguen esto, los que son curiosos, por lo menos hagan la prueba a ver si ven alguna diferencia y me van a decir, hola, ¿sabe que no? Definitivamente parado esa vaina me resultó mejor. Bueno, entonces el área superficial, ¿cómo se calcula? ¿Qué sumo? El Hay área de Todas- tres todos. tipos de áreas diferentes. claro, todas las caras, ¿cierto? Entonces, eso es 2 veces cualquier orden. Entonces, 2 veces, por ejemplo, 0.203 por punto Profe, una 102, pregunta. señor. Ahí en el problema no especifican como la forma, justamente lo que estamos hablando, de cómo está puesto el ladrillo en No, donde está reposado mientras se enfría. Porque exacto. si yo tengo, por ejemplo, el ladrillo puesto encima de una mesa o encima de un algo, pues hay una Ujú. cara que no va a estar en contacto con el aire, que esa Así es, estaría perdiendo calores por conducción. Entonces así es. nosotros que asumimos que está por convección en todas las caras. Exactamente. Vamos a asumir que el ladrillo no es, digámoslo así, que eh, no es la realidad, porque uno normalmente esos ladrillos cuando los saca, depende, ¿no? Si ustedes van a un sitio donde hacen productos refractarios, normalmente los sacan del horno colgados, justamente para que no pase eso. Ustedes van a una fábrica de refractarios y los sacan colgados y normalmente el mecanismo de convección actúa sobre todas las superficies, si ustedes los cuelgan. Entonces vamos a asumir que eso va colgado. A veces simplemente los sacan y los ponen uno cerca del otro, pero evidente entonces, si uno quiere un enfriamiento uniforme, no lo va a lograr, porque los que están adentro van a permanecer calientes. Si yo los digámoslo así, los pongo fuera de eso pegados así, entonces, imagínense, pues estos que están adentro se van a quedar calientes por mucho tiempo y estos se van a enfriar primero, pero no, si yo lo que estoy, digámoslo así, haciendo es un enfriamiento similar para todos esos productos que están saliendo porque necesito, qué sé yo, unas características del material refractario X, entonces esto no se debe hacer, lo que se debe hacer es justamente esto. Entonces son trenes esos son banditas, no son bandas transportadoras, porque eso no, la banda transportadora es para montar encima algo y llevarlo por una banda, y ahí habría una superficie que está en contacto con la banda. Acá simplemente se cuelga y eso va colgado. Es más, dentro del horno también pasa lo mismo. Nunca se meten, digamos, sobre un piso, sino se cuelgan las cosas y van despacitico. Entonces uno calcula el tiempo del horno. Eh, Eso es lo que pasa en la realidad. Bueno, entonces, ¿cuánto les da esa cuenta, muchachos? Regálenme ese número. Esto sería punto 203 por 0.057. Y todo esto está en metros cuadrados y por consiguiente, pues eso da en metros. ¿Cuántos metros les da eso? Profe, me da 0.0761 metros. ¿Quién da menos? Yo Perdón, tengo un número que es... 0.0155. Ese sí me gusta, ese sí me gusta, ese sí. Creo que por ahí es 0.55, sí, 54,955 metros. Listos. Entonces, calculemos el BIOT. Y con el BIOT yo ya empiezo a tomar decisiones. Entonces yo digo que mi BIOT es el H por el LC sobre el K. Todo lo tengo. Simplemente tengo que ser consecuente con mis unidades, como siempre. 5 vatios por metro cuadrado, grado Kelvin.
Acá tengo lo que me dio 0.0155 metros. Y acá abajo, pues el punto 90, que me da a mi punto 90 vatio sobre metro grado Kelvin. Fíjense que este punto 90 es bien bajito. Eso es un material refractario, es un material aislante. Nada metálico, evidentemente. Este punto 9 me dice eso, el tipo de material. ¿Cuánto les da ese BIOT? 0.0861. 0.0861. Sí, yo tengo acá algo similar. Entonces, ¿qué hago? Bajo lo que hemos dicho, ¿por dónde me voy? ¿Me voy por sistema concentrado o me voy a mirar el ejercicio, tratarlo de hacer, no sé, por otro método? Pues como es menor a 0.1. Perfecto. Entonces, sistema concentrado chequeado. Sistema concentrado. Bueno, entonces yo sé que por el sistema concentrado. Entonces, ¿cuál es mi receta de sistema concentrado? La receta de sistema concentrado que aprendimos y miramos la vez pasada, si ustedes se recuerdan, yo la tengo por acá porque yo tengo la clase pasada. Miremosla, ¿se acuerdan de esa constante de tiempo? La tengo acá. Bueno, ayúdenme a ver cuál es esa formulita. Esa era por acá. Bueno, calculemos primero la constante de tiempo. La constante de tiempo, que era la B, ¿cierto? Para meterla en la formulita que de una vez pongámosla acá. T de T menos T infinito sobre T inicial menos T infinito. Y eso es igual a E a la menos BT. Entonces, esa B, muchachos, era H por el área superficial dividido entre ρ por C sub P por el volumen. Entonces, para que no hagan tantas cuentas, acuérdense que esta parte de acá, ustedes ya hicieron algo conjugado eso. Entonces, acá, si yo divido por AC, si yo multiplico esto por 1 sobre AS, por 1 sobre AS, es simplemente para que esto me quede en términos de el largo corregido. Rho, CP, y este es B sobre AS, que era el largo corregido, que yo ya lo calculé, ¿cierto? Entonces, listos, calculemos este B. Entonces el B me da 5 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin, dividido entre, tenemos todo, son propiedades de el cuerpo que yo tengo, densidad, este 790 es el CP, julio sobre, que es el calor específico, y me hace falta acá el LC, y el LC es el que yo ya hallé, 0.0155 metros. Entonces me da una constante de tiempo B, que acuérdense que qué dimensiones tiene esa constante de tiempo, cuando ustedes cancelan acá lo que necesitan cancelar. Acuérdense que el argumento de la función exponencial debe ser adimensional, entonces debe dar 1 sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto, muchachos? A ver,
Ayúdenme a verificar de que la cuenta que tengo acá está ok. ¿Cuánto? No escuché. ¿Cuánto les dio? Profe, me dio 0.212 por 10 a la menos 3. O sea, pongámoslo en esta forma, 0.21, no, perdón, 0.21, yo puse un 2 adicional ahí. Exacto, 0. Podemos ponerlo así. Por ahí hay un 8, es un número chiquito, pongámosle 3 cifras y por 10 a la menos 4. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Simplemente lo estamos escribiendo de una forma diferente. Segundo a la menos 1. Entonces, listo. Yo ya tengo mi modelito. Y ojo con esto, hay que saber exactamente qué es este infinito, qué es este inicial, porque si no, yo voy a em, embarrarla. Ahora, como yo necesito despejar tiempo, pues ahí tengo que hacer una pequeña ecuación, un despeje más algebraico que otra cosa. Entonces, el despeje algebraico es t. Ustedes cogen esa ecuación y t es igual a menos 1 sobre b. Ustedes sacan el exponencial a ambos lados y logaritmo natural de t menos t infinito sobre t inicial menos t infinito. Entonces, eh, eh, supuestamente yo tengo todo, ¿no? Pero identifiquemos simplemente para asegurarnos de que exactamente entendemos cómo aplicar mi formulita. Entonces, t es igual a menos 1 sobre, eso ya lo teníamos ahí, que es 2.128, eso no tiene problema, por 10 a la menos 5. A la menos 4, perdón, habíamos dicho, menos 4. ¿Listo? Ahora, ¿para qué tiempo yo estoy buscando esta diferencia, muchachos? ¿Cuánto vale esta diferencia? Porque explícitamente yo no tengo la temperatura en el tiempo, ¿o sí? ¿Cuál es? Claro, tengo la diferencia. 35, ¿no? Claro, 35 menos 30, si la quiero expresar así, o de una vez 5, que es la diferencia de 5 hacia arriba. Y abajo, la temperatura inicial es justamente la temperatura máxima que alcanza, además es la inicial, es con lo que arrancamos, que es 1100, nos lo dan. Y T infinito, pues es 30. Y listo. Esto es el tiempo. Y ojo, ese tiempo me va a dar en qué unidad, que esas son otras equivocaciones a veces que yo veo que son como imperdonables, pero que suceden y las cometen en los parciales, en los quizzes. Si ustedes son cuidadosos y ven las unidades que pusimos acá, ¿en qué unidades nos da esto? En Segundos. segundo. Claro, esto era un segundo acá, porque este señor, la constante de tiempo la despejamos en segundos. Entonces, ¿cuánto les da? Esto les da un resto de segundos, porque eso siempre se demora. Bajar de 1000 grados un ladrillo a la temperatura ambiente se demora más de una hora. ¿Cuánto les da esto en segundos? Ahí, ojo que me comí algo. Ustedes no me dijeron logaritmo natural. Ojo, yo saco el logaritmo natural de este cociente. Ahí está. Acá no lo escribí, pero es logaritmo natural de esto. Si no, yo me pongo a calcular eso y me da una cosa errada.
Profe, me dio 25.216,05 segundos o 7.004 horas. Sí, 25.217 segundos. Y esto es 7.04 horas. ¿Listos? Entonces, ese es mi tiempo. Eso es lo que se demora en enfriar. ¿Pero qué? En llegar la temperatura de todo el ladrillo a esa temperatura de 35. Ahí estamos asumiendo sistema concentrado, ¿cierto? Entonces, todo el ladrillo llegó, o sea, al centro, la parte de afuera, en fin, para este modelo. Entonces, 7.04 horas. ¿Listos? Entonces, fíjense que este tipo de ejercicios son situaciones diferentes, pero todo va a ser por este lado. Lo primero que ustedes necesitan hacer, si verifican que BIOT es menor que 0.1, pues ya dicen, bueno, es un sistema concentrado y mi modelo es este modelito. ¿Ok? El de la filmina pasada era este. Y listo. Ahí despejo lo que yo necesito. Pueden presentarle cosas diferentes. Pueden decirle, mire, se está demorando 5 horas. ¿Cuál va a ser la temperatura que se alcanzó? ¿Cierto? Esa puede ser otra situación y ustedes lo despejan de ahí mismo. Yo creo que son como las dos preguntas que uno se puede hacer. O cuánto se demora, o le dan un tiempo a uno y le dice a cuánto llega la temperatura del ladrillo en ese tiempo. ¿Cierto? Eso podría ser. O la otra es preguntarle para que sepan un B a partir, o sea, que digan qué tipo de material. Entonces ustedes les pueden poner una situación, mire, un material desconocido eh, entra en un horno y demora en enfriarse, por decirle algo, 10 horas. Ese material desconocido tiene esta geometría. Y ese material desconocido tiene una densidad de tanto y tiene un calor específico de tanto. Determine qué tipo de material es. Ese podría ser un buen ejercicio. Entonces, fíjense lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que yo tendría que despejar de acá para poder contestarme esa pregunta? ¿Qué tipo de material es? La Ahí B. estamos buscando el valor de H o de CP. Es que ahí, porque usted dijo que sabía el calor, Sí. pero H no es como del medio, profe. ¿No sería B, profe? Yo no les dije que sabía H, bueno, yo sé H, sé la geometría. Lo que yo estaba buscando acá es algo que, pues en el B depende del área, del ρ, del CP, del B, pero no está metido para nada. ¿En qué momento utilizamos nosotros el... Fíjense que es un ejercicio, no sería tan difícil. Póngale. No es nada fácil. ¿Saben por qué? Yo me lo estaba inventando ahorita, pero no es nada fácil porque si ustedes no saben, por ejemplo, que yo les doy el H, pero ustedes no saben el K. Entonces, al principio, el primer problema que ustedes van a tener es, bueno, ¿y cómo yo voy a saber si puedo utilizar o no el modelo? Porque yo no sé el BIOT, el modelo de sistema concentrado. Pero a la larga sí hay forma, miren. Si ustedes están acá, ustedes conocen el H, la geometría, la densidad y el CP.
Ustedes de hecho saben el B y no lo tendrían que despejar, o sea, estaría sobre, digámoslo así, sería un ejercicio que le estarían sobrando. Ustedes tienen de pronto más datos de los que necesitan. Yo lo que estaba buscando era que no tuviéramos sí, que el H, exactamente el H. El H es una variable que yo no sé. Entonces, fíjense que sí se puede, porque si yo sé B de acá, porque yo sé los tiempos y la temperatura a la que llegó, yo podría hallar H, ¿cierto? Y el punto es que acá yo tengo este, pero no tengo este. Pero yo podría decir, mire, debe ser un material que tiene un K al menos eh, mayor que este valor. ¿Sí lo ven por qué? Yo no lo puedo dar con precisión, porque yo sé que para los BIOT menores que 0.1, el, el, para todo BIOT menor que 0, menor o igual que 0.1, el sistema concentrado aplica. Entonces yo lo voy a hacer el BIOT igual a 0.1 y con el BIOT igual a 0.1, que es, digamos, el más grande de todos, yo podría despejar el K y podría dar un aproximado del material. Sería la forma de hacerlo. Entonces, fíjense que varias preguntas pueden salir acá, contextuales. O sea, con esta fórmula podemos crear muchas preguntas, pero básicamente son tres, o despejo B, o despejo T, o despejo TI, por ejemplo, podría ser, ¿cierto? O la temperatura en un momento dado. Entonces, todo es básicamente un juego ahí de variables. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, muchachos? ¿Para mirar otro? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Bueno, entonces miremos este que es interesante. Entonces, imagínense que esto sucede en la vida real y son en los mataderos. Cuando ustedes van a un matadero donde matan cerditos, se van a encontrar de que después de que los ponen patas arriba y los desangran, cuando les quitan, les cortan la aorta, los cuelgan y bueno, eso es básicamente una masa que está a una temperatura, en este caso, imagínense, muy similar a la temperatura, digamos, corpórea, en este caso, pues de un mamífero, eh, parecida a la del ser humano, 37 grados centígrados. Entonces, tenemos la masa, me dan la masa, un segundito que, ok, listos. Me dan la masa, me dan el K, y fíjense acá que me dan, un alfa. ¿Se acuerdan ustedes el alfa de qué dependía? ¿Cómo fue que llamamos el alfa? Cuando hicimos la derivación de la ecuación de conductividad, nosotros le dimos nombre a ese alfa. ¿Cómo se llamaba? Difusividad térmica. La difusividad térmica, exactamente. ¿Y esa era igual a qué? El coeficiente de conducción sobre la densidad por, si no estoy mal, el calor específico. Em, Tal vez sí. Yo no estoy seguro, tendría que mirar, pero me suena. Eh,
Lo importante, vamos a asumir de que, bueno, verifiquen de que no estemos escribiendo acá ninguna falacia. Yo creo que estamos bien. Sí, porque teníamos tres propiedades básicamente del material o de la sustancia que estamos. Entonces acá se lo están diciendo de forma concentrada esos tres, ¿cierto? A veces le dan uno los datos así, uno puede averiguar los datos de esta forma. Entonces, me dice que tiene una temperatura uniforme de 37 grados y está siendo enfriado por aire que está a -10 fluyendo a una velocidad de 1.2. Imagínense, una velocidad, vamos a ver si eso a mí me sirve ahorita en estos momentos o no. Porque típico es un caso de convección forzada. Yo varío la velocidad del aire y yo puedo enfriar más rápido. Es lo que yo les digo, que cuando uno tiene el tinto ahí al pie bien caliente de los labios y ustedes soplan pasito o soplan duro, pues enfrían más rápido cuando soplan duro. Entonces, eso pasa acá con la ventilación, perdón, con la convección forzada. Entonces, el promedio de transferencia de calor entre la carcasa y el aire es 22. Entonces, acá me hablan de promedio. Eso quiere decir que puede haber una fluctuación, que esa es la realidad, y me dan un promedio que es el H que yo utilizo. Ahora, esto es interesante. Tratando la carcasa como un cilindro de 24 centímetros de diámetro y altura de 1.4 metros, entonces ahí vamos a hacer un modelo de que esto es un cuerpo así. Es un cilindro. ¿Para qué? Pues para poder utilizar las herramientas que tenemos. Porque si no, nos tocaría coger y meter esto en un sistema donde uno sepa exactamente la geometría y mirar a ver en uno de las aplicaciones como el Inventor o como cualquiera, a ver cómo yo puedo mirar la temperatura cómo está variando. Pero en este caso vamos a utilizar un cilindro. Y vamos a despreciar la transferencia de calor de esta parte de acá y de esta parte de acá. Entonces, solamente alrededor. Me dicen que determine how long it take, o it will take, cuánto tiempo tomará para el centro de la temperatura, para el centro de la posta, eso se llama una posta, caer a 4 grados centígrados. Entonces está a 37 y me dicen el centro, yo quiero que caiga a 4 grados centígrados. Entonces ese centro va a caer a 4 grados centígrados y este señor acá yo lo necesito a 4 grados centígrados. Y también determine si alguna parte de la posta se congelará durante este proceso. Entonces, ya me están diciendo seguramente si este señor llega a 4 en el centro, es porque la superficie, ustedes, ¿a qué esperan que llegue, muchachos? Sin hacer ningún cálculo y poniéndole sentido común, si ustedes quieren que eso interno llegue a 4, cuando ustedes lo meten a un congelador, un refrigerador, porque ahí no estamos congelando, congelando normalmente se dice por debajo de 0, estamos refrigerando en un refrigerador de tiro forzado. Acá ustedes esperarían que la temperatura sea mayor o menor que 4. Menor, porque Claro. 4 es como el tope a lo que está al centro. Exactamente, exactamente. Primero, acuérdense que caen las temperaturas de las superficies, porque es donde yo tengo el ataque, por decirlo así, entre comillas, del aire frío. Y acuérdense que esto obedece como a un mecanismo así, como lo vimos, va pasando el tiempo hasta que todo llega a una temperatura de 4, después de un tiempo adecuado, pero seguramente acá
me están diciendo si va a llegar a congelarse. Entonces, bueno, vamos a asumir que la temperatura de congelación, no sé, es 0 grados y decimos listo, sí, porque llegó a tal. Entonces, trabajémoslo. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, pero entonces ahí me surge una pregunta. ¿Cuál? Ahí se puede aplicar la ecuación anterior que utilizamos, porque Esa es una, pues, esa como es me una, son, señor esa es una muy buena pregunta. ¿Quién está hablando, perdón? Sebastián, es que, Sebastián. Eso es parte de lo que tenemos que empezar a discernir nosotros con la información que tenemos y a tomar decisiones. Entonces, eh, ¿cuál es la herramienta que yo tengo para determinar si yo puedo tratar esto como un sistema concentrado? Biot, pero digamos, como el mismo texto me dice que en el centro va a llegar a 4 y tengo que determinar si partes afuera se congelaron. Entonces ahí ya sé que todo el cuerpo, digamos, no tiene la misma temperatura. Sí, digamos que ahí el mismo contexto del problema ya lo anuncia uno, mire, un sistema concentrado ahí no le va a funcionar, porque normalmente si estamos hablando de una temperatura acá de 4 y me están diciendo que si esta va a ser congelado no es porque es menor, y eso ya no es un sistema concentrado. Pero no importa, si uno no pensara así, uno diría, hola, yo quiero de todas formas verificar. Entonces, BIOT. Listo, con BIOT y de todas formas el BIOT hay que calcularlo. Entonces, el BIOT lo calculamos y calculémoslo. ¿Cuánto da ese BIOT? A mí me dio 846, pero pues no sé si alguien quiere verificar. BIOT. Fíjense que el BIOT, si uno hace la formulita, y esto a veces confunde, y eso es bueno mirarlo una vez y entender qué es lo que pasa allí. Fíjense que a mí el BIOT me dice que es HLC sobre K, cuando es un cuerpo cualquiera, ¿cierto? Entonces, yo diría que es HLC sobre K. Pero si ustedes ven, y ahí me toca abrir la presentación de la vez pasada para mostrarles, cuando ustedes, a ver, la del 27, sí, acá está. Si ustedes se acuerdan de estos cuadritos que vimos ahorita que los vamos a usar, y miran en particular este, cuando hablábamos de que el BIOT y los lambdas y los As, que seguramente en este ejercicio lo vamos a tener que usar. Entonces, fíjense que el BIOT para un cilindro, fíjense cómo lo ponen ahí, HR0 sobre K, donde R0 es el radio del cilindro. Entonces, si nosotros empleamos esa fórmula, ¿será que es lo mismo de la fórmula? O sea, es lo mismo HR0 sobre K. O sea, entre otras cosas, LC es igual a B sobre AS. ¿Cuánto es el volumen de un cilindro? Pi, vamos a llamar el radio ese R0. R0 al cuadrado por L, ¿cierto? ¿Cuál es el área superficial de un cilindro? Pi o 2pi R0 por L. ¿Están de acuerdo conmigo con esto? Eso no hemos dicho nada que no sea cierto. Todo esto es geometría. Eh, Acá no voy a poner que no estoy considerando acá la área superficial, que me dijeron que no la tuviera en cuenta.
acuérdense, ¿qué dijimos acá? Las tapas. Entonces yo no voy a considerar acá las tapas. Yo simplemente área superficial voy a poner ¿qué? Toda el área que es esta que voy a poner de verde. Toda esta. Y dándole la vuelta, ¿cierto? Todo esto. Entonces, esa área, al despejar yo mi número acá, me da algo ahí que no me cuadra perfectamente con lo otro. Se va esto, se va el pi. Entonces, ese LC me da R0, porque este se va con este y me queda R0, medios, ¿cierto? Y si yo expreso el biot así, me da H R0 sobre 2K. Y yo comparo este con este. Y es exactamente la mitad. Este es la mitad y un dividido entre 2. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el que está bien? Y desde el punto de vista de definición de biot, evidentemente esta es la forma adecuada. Pero cuando ustedes miran las tablas estas, y créanme, yo no he encontrado la razón por ahora, por qué en estas tablas el biot lo calculan así. Por eso yo cuando les presenté esas tablas les dije, ojo, cuando usen estas tablas, calculen el biot de acuerdo a esto. Entonces, para este caso, igual ustedes calculan su biot y va lejos de 0,1. Calcúlenlo, calculen el más grande, el que no está dividido entre 2, que es HR0 sobre K. ¿Cuánto les da? Eso sí da menos de 800. No sé, ahí de pronto si metiste mal una vatio, una unidad o alguna cosa pasó ahí. Pero eso no es tan grande. Acá el R0 es 0.12 metros. De pronto pusiste ahí centímetros y eso fue lo que afectó. Y acá el K es 0.47. Eso da 5,62. Lejos de 0,1. Y si ustedes lo calculan por acá, pues les da la mitad de 2,62, que es 2,5. ¿Cierto? Entonces, biot es mucho más grande de 0,1. Entonces, no sirve ¿No es 0,012? sistema concentrado. No es 0,012 porque ¿cuánto es el diámetro? 24 centímetros. Hacia arriba. 0,12, ¿ok? ¿Listo, muchachos? Entonces, definitivamente no sirve sistema concentrado. Esa es la gran conclusión de esto. Entonces, al no ser sistema concentrado, listo, nos enfrentamos por primera vez ahora a cómo hacer un problema utilizando nuestra famosa fórmula esa complicada, ¿cierto? Entonces, acá viene otro discernimiento. Si nos vamos a la vez pasada, acuérdense que ustedes, cuando vimos estas fórmulas tan terribles, nosotros dijimos, uy, en el cilindro, eso es esto. Me va a tocar aplicar esta fórmula. Pero yo no quiero hacer una serie infinita. Hay un criterio, y ese criterio es el criterio de la aproximación para el primer término. Entonces, vamos a verificarlo
¿O no lo podemos verificar todavía? Es mi pregunta. ¿Cómo definíamos a Tao? Acordémonos quién era Tao. Tao lo definimos por acá antes que esto. Por acá más adelantico definimos quién era Tao. Ahí aparecía habido. Tao era difusividad por tiempo sobre L al cuadrado. El problema es que acá tenemos un tiempo o no. Les voy a escribirlo por acá. Tau es igual a difusividad por tiempo sobre L al cuadrado. ¿Cierto? Ese es el tau que conocemos. Pues esa es la fórmula de tau. Pero vuelvo y les digo, ¿sí? Alfa t sobre L al cuadrado. Acá nosotros no nos hablan de un tiempo. De hecho, vamos a calcular how long it will take. ¿Cuánto tiempo? Entonces, yo no lo conozco a priori. Entonces, por ahí, por lo menos, por ahí estoy como medio cegatón. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Lo único que uno debe hacer, muchacho, en estos casos es, normalmente, la fórmula o la aproximación del primer término funciona, yo diría casi para todos los casos, porque cuando no funciona es bien complicado, porque son casos bastante extraños que uno tendría que mirar a ver qué hace. O sea, cuando uno tiene un error mayor del 2%. Entonces, en este caso, ustedes lo que primero deben hacer es, voy a asumir solución primer término. Pues yo voy a usarla. Y ya una vez la use y pueda hallar un tiempo, voy a devolverme y voy a mirar a ver ese tau, cuánto me dio y cómo estaba yo con ese tau, si estaba lejos de ese 0,2, ¿ok? Es la forma de hacerlo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo ya tengo un biot, que ojo, ahora sí les digo, ¿cuál biot es? El biot que yo calculé con la formulita de la tabla. Entonces, biot es este 562. Entonces, yo me voy a mi tabla, que es esta, me voy a cilindro, ¿y qué biot voy a mirar? Justamente 5.62. Entonces me voy más acá no me alcanzó, tengo que pasar la página, yo la tengo afortunadamente acá. Entonces me voy ahí se tienen ustedes que acordar lo que hacen en 5.62, por acá. Lo que hacen en termodinámica, ¿no? Interpolar. Entonces ustedes van a averiguar qué números acá, a ver si me siguen. Acá no están los nombres de las columnas, pero esos nombres de las columnas, los que necesitamos son la columna 3 y 4, después del biot, que son el alfa 1 y el A1. Entonces, este es biot y este es el lambda 1, perdón, y ¿cuál era el otro?
y el A1, ¿cierto? Lambda 1 y A1. Pues ese color está multicolor, ya lo cambiamos. Bueno, entonces nos vamos a nuestra página donde estamos desarrollando. Desde las tablas. Ustedes ya saben cuál. Para que nos acordemos cuál tabla es, pues pongámosle el nombre y el apellido. Esa es la tabla que llaman en el libro nuestro, por lo menos es la 4.2. Entonces, de las tablas 4.2, interpolando entre 5 y 6 para BIOT. ¿Cuánto les da lambda y cuánto les da A1? A ustedes que son unos machos ahí para interpolar, ya que lo tienen en las calculadoras programables y toda la cosa. Verifíquenme a ver eso. Ustedes pueden mirar su libro, yo les regalo acá la pantalla. Estamos interpolando entre 5 y 6 para estos números que hay acá. Entonces estamos parados por acá. Entonces debe dar un número intermedio entre este, para lambda 1, y un número intermedio entre estos dos, para A1. Profe, a mí el lambda 1 me da 2.0265. Sí, listos. Ese es uno, perfecto. ¿Y cuánto les da la 1? Y el A1 me da 1.516. 2.02. Pongámoslo en 7. 65 subámoslo a 7. ¿Y este 1 punto qué? Perdón. 1.5167. 516.7. 517 pongámoslo. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué me dice a mí la solución del primer término? Yo ya tengo lambda 1 y A1. Si nosotros nos acordamos de la formulita no la grande, que es esta, sino las aproximaciones, estamos mirando esta, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar esta señora acá. Entonces, fíjense que tengo que evaluar A1 y a la menos lambda 1 de tau. Y fuera de eso, tengo que coger y evaluar ese jacobiano, entonces, este argumento tengo que calcularlo, ¿cierto? Para entrar en la tablita de esto y mirar. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Entonces, primero vamos a calcular este A1 e a la menos lambda 1 por tau, que no lo puedo calcular. ¿Por qué no?
porque Me no hace tengo falta TAO, tiempo. ¿cierto? Exactamente, yo no tengo TAO porque no tengo un tiempo. Pero eso es igual a qué. Miremos qué hay del otro lado, a ver si del otro lado sí yo puedo sacar algo. Del otro lado yo tengo una temperatura. ¿Qué me dice la fórmula original? La fórmula original que la tengo acá, que fue la que acabé de subrayar, traigámosla acá. La ponemos acá para que no se nos olvide. Entonces, miremos este pedacito de acá. TR, interpretemos qué es eso. TR, T menos T infinito sobre T y menos T infinito. ¿Qué es cada una de esas cosas? En este caso, antes de reemplazar valores. La primera pregunta que yo me voy a hacer es, ¿este TRT es qué? Yo estoy evaluando en qué R y en qué tiempo. En R0 y pues el tiempo que me dan. Bueno, que necesito hallar, perdón. ¿Y cuánto es esa temperatura? 4 Celsius. Exactamente. Exacto. Esa es la forma de interpretar eso, no hay de otra. Yo, evidentemente, es en el tiempo que yo necesito hallar, pero va a ser 4, y es en R igual a 0, ¿cierto? Por otro lado, T infinito, ¿cuánto es? El de los alrededores, menos 10 Celsius. Menos 10, exactamente. ¿Y cuánto es mi temperatura inicial? Cuando mataron al cerdo, 37 Celsius. Perfecto, listos, eso es todo. Entonces, con esto, yo me voy a calcular ese cociente que hay de temperaturas y eso me va a dar 4. Hay que tener cuidado ahí con los signos, menos 10, menos 10, dividido entre 37, menos, otra vez menos 10. Y esto les da a ustedes acá, ¿cuánto? ¿Cuánto da ese cociente? Eso da 14 sobre 47. Eso es 0.0 algo. Bueno, dejémoslo en 14,47avos, si ustedes quieren. Entonces, esto sabemos que es 14,47avos. Sabemos cuánto vale A1 y cuánto vale lambda 1, pero no sabemos cuánto vale T0. Miremos este señor a ver qué es. J0 de lambda 1 por R sobre R0. ¿Esto qué será acá en este caso? 0. ¿Es 0? ¿Por qué? Porque como estoy hablando en R en el centro, pues R es igual a 0, ¿no? Pero Exacto. pues me da 0. Y si nosotros miramos esa función evaluada en 0, ¿cuánto nos vale? 1. Entonces miramos. Exactamente. Entonces era de esperar que... ¿dónde está eso? Vamos acá. Entonces ustedes tienen... Cuando este vale 0, cuando el argumento vale 0, la función vale 1. Y este es, ojo, J0. Si fuera J1 sería 0. Entonces este es J0. Entonces es 1. Perfecto. Entonces tenemos, esto sabemos que es igual a 1. O es igual a J0 de 0 para que no, y esto es igual a 1. Ahora,
sí podemos acabar de rematar al parecer. Entonces, nos daría que ese 14,47 es igual a A1, que también lo conocemos, porque lo hallamos, ese valor que 1.517 por el exponencial de menos lambda 1 al cuadrado. ¿Cuánto es lambda 1 al cuadrado? ¿Cuánto da 2.027 al cuadrado? Pues dejémoslo indicado. A la menos 2.027 al cuadrado, tau. Y listo. ¿Qué puedo despejar de esta ecuación, muchachos? ¿Y cuánto vale? Pues lo único que yo puedo despejar es lo que no sé. Tau. ¿Cuánto vale tau? Acuérdense cómo se hacía eso matemáticamente. Pasan este a dividir. Queda el exponencial de menos a. Pásenlo, multipliquen eso, la potencia. Y después sacan logaritmo en ambos lados. Y ahí pueden ustedes despejar para tau. Creo que tienen ahí que acordarse de que cuando uno tiene e a la menos a cualquier x, y si le saca logaritmo natural de esto, eso es igual a ¿qué? Hay unas propiedades de eso que creo que le dicen que eso es igual a ¿qué? Si tienen dudas, miren esas propiedades. Si no estoy mal, eso era menos ax, yo creo. Logaritmo natural de esto es menos ax. Sí, Ok, entonces ¿cuánto les da tau? 0.39. Exacto. 0.396. Entonces, ojo, ese tau es mayor que 0.2. Entonces, listo. Estamos bien con el tema del primer término, ¿cierto? Entonces, como yo sé tau, ya puedo hallar el tiempo. Entonces, tau va a ser igual a difusividad por el tiempo sobre, en este caso, ojo, ustedes la fórmula inicial del tau, el tau le dicen a ustedes que es una longitud característica, que es L cuadrado. En este caso, ojo, porque ese L, si ustedes se equivocan, van a pensar de que es este L de acá. No, ese L va a ser el radio, que esa es la longitud característica que define el tau. Entonces va a ser R sub 0, que lo hemos llamado, al cuadrado. Entonces de acá ustedes pueden sacar T, tau, R sub 0 al cuadrado, sobre difusividad. Y ahí sí pueden sacar un tiempo. Tiempo va a ser igual. Entonces, lo que les dio 0.396 por 0.12 metros al cuadrado, dividido entre la difusividad que se las dieron a ustedes, la aplican tal cual,
Si no estoy mal, nos la dieron en estas unidades. Y si no, la convertimos. Muestra a ver cuánto nos dieron la difusividad. Sí, 0.13 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Perfecto. Entonces de una vez la aplico y eso me da un tiempo. Y entonces, ¿ese es el tiempo en qué? ¿Cuánto me da ese tiempo en qué unidades? ¿Segundos? Segundos, ¿cierto? Eso da unos segundos grandes. ¿Eso les da cuánto, muchachos? Eso da miles de segundos. Profe, me dio 43.869,61 segundos. Divídelo entre los 3.600 para saber cuántas horas. Son 12,18 horas. 12.2 horas. Entonces es apenas como también razonable, ¿no? Imagínense, pues, un cerdito de esos en un refrigerador. Siempre se demora medio día en llegar a congelarse. Pues no a congelarse, a refrigerarse para mantenerse, digámoslo así, que no se dañe. Entonces, eh, por un lado ya contestamos la pregunta de cuánto se demora, pero no hemos contestado la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, determine si alguna parte de la carcasa, o de la carcasa no, si alguna parte de la posta que dijimos que se llama en la industria alimenticia, se va a congelar durante este proceso. Entonces, ¿cuándo será que ocurre la temperatura más baja durante el enfriamiento? ¿O en dónde, perdón? En las caras No, externas, no, profe. en las caras externas, ¿cierto? En lugares en las caras externas. Entonces, en las caras externas, eso quiere decir que R para R es igual a R0, tenemos que R sobre R0 es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué me implica? Me implica volver a plantear mi fórmula, que es la temperatura sub R menos temperatura infinito sobre temperatura inicial menos temperatura infinito es igual a 1 y a la menos lambda 1 por tau, y acá va a ser la función de Bessel evaluada en ¿qué? En lambda sub 1 R0 sobre R0, que es en lambda sub 1, ¿cierto? Y este valor de acá, yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que no conozco? Esta la conozco, ¿cierto? Sigue siendo menos 10. Esta la conozco. Pues claro, pero esta no la conozco. Esta es la que yo estoy determinando, que es la temperatura de la superficie, ¿cierto? Para saber si se va o no se va a congelar. Entonces, de este lado yo no tengo las cosas, pero de ese lado sí las tengo. Yo tengo el tau, yo tengo el lambda, yo tengo todo eso. Entonces, del otro lado, eh, yo tengo, entonces podemos ponerlo así, T, TR0 menos 10, que esa sí la conozco. Puse realmente este es de R0, dividido entre 37 menos, cae un menos 10. Eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a
Antes de poner aquí es igual, evaluemos cuánto vale, por acá lo ponemos, el J0 de lambda 1. Pues vamos a nuestras tablas por acá. Miramos J0 de lambda 1. ¿Cuánto era que valía el lambda 1? Creo que hay que volver a interpolar un poquito. Porque el lambda 1 era 2.027. Y esta tabla me llegó hasta 1.9. ¿Será que no? ¿Será que esta tabla no sigue? Miren que llegó hasta acá, hasta 1.9. Esta tabla debe seguir unos. Lo que pasa es que yo la corté ahí porque no tenía espacio para mirarla. Revisémosla en el libro. Y lo que pasa es que ya se me está acabando el tiempo. Si ustedes me creen, muchachos, para que no dejemos mucho este ejercicio, cuando ustedes chequean la tabla y ven para ese lambda, debe haber una extensión acá para más argumentos de esa función para conocerla. Ustedes llegan a un valor ahí de ¿cuánto tengo yo acá? Punto 2084. ¿Será posible eso? Esto tiene que ser muy parecido a este valor que hay acá. Esto va bajando. Claro, y cuando llega a 2 tiene que bajar punto 2084. Es el valor que yo tengo acá. Así es muy probable que cuando ustedes hagan acá, interpolen entre 2 y 2,1, el valor acá les dé 0.2084. Es el número que yo tengo acá. Entonces ustedes lo pueden verificar. Utilizando ese número, lo que queda acá es básicamente hay algo que no me cuadra a mí acá. Ustedes tienen todo esto, ustedes van a despejar. No, sí. Acá ponemos todos los valores. Ustedes ya tienen esto, ya tienen esto, tienen esto. Y como les dije, voy a saltarme ahí un paso. Ustedes lo pueden verificar, la temperatura de R0 les da menos 7.1. Entonces ya pueden responderse de que evidentemente se va a congelar, que es menor que 0, ¿cierto? Entonces, ya con eso calculamos la temperatura y quedamos. Y respondemos todo. Este mismo ejercicio, muchachos, lo pueden ustedes hacer con estas gráficas. Lo que pasa es que no alcanzamos a mirar, pero yo ya les tengo que poner a hacer ejercicios de esto para que ustedes vayan este fin de semana entrenándose. Son estas. Estas son las gráficas de Heisler para el tema del cilindro. Entonces, fíjense que ustedes con Biot y con, no se alcanza a ver, pero si ustedes miran un poquito, dependiendo de lo que yo me pregunte, uno utiliza la gráfica. Por ejemplo, esta sirve para determinar
cuando ustedes conocen relaciones entre temperatura a diferentes radios con respecto al radio del centro, y ustedes conocen BIOT, pueden conocer toda la parte de temperaturas. O si ustedes quieren conocer el flujo, que no nos hemos preguntado por flujo de calor, cuando ustedes tienen y pueden calcular esto, ustedes podemos hacernos preguntas de flujo de calor. Acá el parámetro es BIOT. Y la otra, que es esta de acá, ustedes con Tau, ¿cierto? Y conociendo el inverso de BIOT, pueden llegar, normalmente uno arranca por Tau, si lo tiene, va al inverso de BIOT y después cuando choca con la que está buscando, se devuelve acá y acá mira un valor de estos de 0.004, por ejemplo, fuera. Y ustedes normalmente de estas conocen, acuérdense que acá hay 1, 2 y 3 temperaturas. De estas conocen 2 y pueden determinar una. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este ejercicio lo pueden revisar por las gráficas de Hailer. Entonces, valdría la pena como primera verificación de ustedes que lo hagan. ¿Ok? Otra recomendación es, son de los que yo les voy a poner de una vez, pongámoslos acá para no... estos son del capítulo 3, ¿cierto? No, esto es capítulo 4. Capítulo 4. Acá hay unos de gráficas de Hailer y otros que piden usar con... de una vez pongámoslos acá. Y con eso ustedes ya no me ponen a mí la tarea de mandarles un comunicado ahí, alguna cosa, y ya de una vez lo dejamos acá escrito en las notas de clase. Porque ya se nos pasó el tiempo. Les doy un minuto más. Entonces pongámosle acá. ¿Este era el que estábamos utilizando o era la otra? Estábamos escribiendo ¿dónde está? Acá. Entonces, inserte una nueva. Pongámosle acá tarea. Entonces, hagan estos ejercicios para entregar. El 4.22, todos son del capítulo 4, porque este tema ya está en el capítulo 4. Ahí van a encontrar esferas, cilindros, paredes planas. Les van a preguntar por gráficas de Hailer y por el método analítico. Entonces háganlo bien presentado para que saquen buena nota. Y les ayude para los quizzes y el parcial. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, muchachos? Pero ya sobre los ejercicios, profe, ¿estos se entregan el lunes o cuándo se entregan? Es que son como varios. No. El lunes no. Pongámosles para dentro de 8 días. Para el día del quiz. Sí, para el día del quiz. Para el día del Ok. quiz. Profe, una pregunta. ¿El quiz incluye este tema de sistemas concentrados o solo aletas? Sí. Quiz en 8 días de aletas más, podemos decir, transientes. Y Ok, transientes profe. quiere decir sistema concentrado y solución primer término. Eso evidentemente acá incluiría
gráficas. De hecho, cuando ustedes miran eso, ustedes tienen que ya entrenarse en... Cuando hagan estos ejercicios van a quedarles claras las gráficas de Euler. Pues, pero bueno, para el quiz se utiliza es método numérico, ¿cierto? Sí, porque es que si no en el quiz no empiezan, esas gráficas, imagínense, cuando uno empieza a mirar en ciertas partes de la gráfica, como en estos cortes que hay por acá, las interpretaciones de un ojo y de otro pueden ser diferentes. Entonces, para el que califica eso se vuelve loco porque tenga una respuesta como más o menos certera. Entonces, las gráficas son una buena aproximación y las vamos a aprender a usar. Si tienen preguntas, pues las podemos mirar el lunes, que volvemos a tener clase. No hay problema de las gráficas o de estos ejercicios. ¿Ok? Listo, muchas gracias, ingeniero. Bueno, chicos, a ustedes muchas gracias, nos hablamos. ¿Ok? Chao, chao. Hasta luego. Luego.